Hermanos, buenos días. Vamos a ubicarnos, por favor, aquí en el texto de Ezequiel, por favor. Vamos a considerar primero el texto de Ezequiel, capítulo 28, y después vamos a ir a Isaías en el capítulo 14. Y ya regresaremos en la parte final del estudio al pasaje de Marcos, especialmente en esta parte donde habla de esta persona que estaba poseída por un demonio. Entonces les pido que nos pongamos en oración, por favor, y dediquemos este tiempo para que Dios sea glorificado en la predicación de su palabra. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos has concedido poder adorarte y cantarte estos himnos, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, que dependemos completamente de ti, Señor, para toda nuestra vida, y nos inclinamos delante de ti también en este momento, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo la aplique a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que tus propósitos y tus deseos sean prosperados en la predicación de tu Evangelio, Señor, que tu pueblo sea santificado y que aquellos, tus hijos que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo y que todavía permanecen, Padre, esclavizados, que sean rescatados y que sean traídos a la obediencia de la fe en tu Hijo Jesucristo. Pedimos que estas cosas sean así para la gloria de tu nombre, y te suplicamos, Padre, toda vez que es grande nuestra miseria y grande nuestra debilidad, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos ayude para declarar tu Evangelio, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén. Bueno, ya hemos señalado que la predicación del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, que era realizada específicamente por Juan el Bautista y por nuestro Salvador Cristo Jesús, es una predicación es un mensaje con mucho filo, es una predicación muy cortante, pues declaraba que la salvación no podía depender del linaje o del linaje racial, no podía depender la salvación de los privilegios externos como los judíos lo habían considerado históricamente, sino que era necesario un arrepentimiento verdadero. No se podía confiar en los méritos del linaje, mucho menos en los privilegios personales o los méritos personales. Era necesario, decía Cristo, nacer de nuevo. Es necesario, este es el milagro de la salvación, nacer de nuevo, nacer del cielo, nacer de arriba. De esto se trata el Evangelio. De esto se trata cuando decimos que los hijos de Dios son aquellos que son nacidos por el poder de Dios a través de su palabra. La misma poderosa palabra que creó los cielos y la tierra es esa poderosa palabra que opera en el corazón de los hijos de los hombres, haciéndoles nacer de nuevo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, así que cuando esta predicación era dada por Juan el Bautista y por Cristo mismo, que como escuchamos, comenzaba a predicar, los tímpanos de esta religiosa nación fueron perforados con esta palabra. Usted puede imaginarlo. Pedir a un israelita que viniera y se bautizara en agua para mostrar que verdaderamente era una persona arrepentida del pecado. Esto es algo inaudito para un israelita. Es necesario comentar, ¿no?, que los israelitas exigían de los seguidores gentiles un lavamiento en agua, un bautizo en agua, para recibirles como prosélitos en el judaísmo.
Y ahora la predicación de Juan el Bautista y de Cristo está pidiéndoles a ellos que se arrepientan y que también es necesario que confíen y así vengan al bautismo, no arrepentidos. Imagínense lo que pensarían ellos. Soy el pueblo de la promesa y me estás tratando como a un gentil. ¿Qué te sucede, verdad? ¿Qué te pasa? Pero el plan divino estaba siendo realizado. ¿Sí? El plan que estaba, dijo el apóstol Pablo ahí en Efesios 3, que estaba oculto. Efesios 3, versículo 3 al 6. El plan, el misterio que estaba oculto desde antes de los tiempos de los siglos, que en tiempos pasados no había sido revelado. ¿Cuál misterio? El misterio de que los gentiles también eran hijos de Dios y que Dios llamaría también de todas las naciones personas para que ellos también recibieran la promesa hecha a Abraham, el padre de los judíos. De tal manera que dijo Pablo, nuestro Señor Jesucristo es Señor de todos, ¿no? Judíos y gentiles. Así que, como vimos la semana anterior, este mensaje era tan fuerte para aquellos que tienen una mentalidad sacralista, legalista, y específicamente la soberbia, el orgullo israelita, resistía esta predicación. Así que comentábamos que el reino de los cielos se había acercado y que no solamente venía el mensaje, pero que venía con prodigios y señales. Y este es el caso que nos ocupa el día de hoy. El evangelista Marcos está mostrando que Cristo Jesús es el Hijo de Dios precisamente a través de liberar a un hombre que estaba poseído por un demonio. Es lo que nos dice el capítulo 1, a partir del versículo 23, nos está diciendo que este hombre estaba poseído y que se tiraba al suelo, muchas cosas como vamos a explicar un poquito más. Para entender mejor este asunto, ¿no? Puesto que este hombre fue liberado de una posesión demoníaca, se hace necesario mencionar y puntualizar algunos conceptos antes de considerar este portentoso evento de la liberación de este hombre poseído por un espíritu inmundo, poseído por un demonio. Así que nuestro estudio de hoy tratará básicamente con 7 o 8 puntos introductorios acerca de la posesión demoníaca y las cosas que vamos a explicar el día de hoy. Y después veremos también la aplicación de estas enseñanzas aquí en la liberación de este hombre y las consideraremos para nosotros mismos y terminaremos con algunos comentarios como siempre lo hacemos. Entonces, en primer lugar, desde la perspectiva de la cosmovisión cristiana, es necesario decir que al principio Dios hizo la creación en una forma perfecta, aunque no inmutable, pero sí la creación era perfecta, susceptible de caer, como efectivamente sucedió. Pero al decir eso estamos diciendo, al principio no había demonios, ¿no? Este es el asunto. Muchas personas dicen, no, el bien y el mal son eternos. No. No había demonios, no había mal, todo era perfecto. En segundo lugar, la Escritura nos señala que también en el mundo angélico hubo un ángel llamado así. Vean ustedes el texto en Ezequiel 28, este ángel llamado el querubín protector, y ahí vemos en Ezequiel 28 la lectura a partir del versículo 12. Es importante que veamos, ¿no? Porque aquí están algunos conceptos que se van a derivar de aquí. Estas palabras en Ezequiel 28 son endechas o lamentaciones que son dirigidas, inicialmente dice ahí, al rey de Tiro. Pero cuando uno lee directamente la escritura y empieza, por ejemplo, dice en el versículo 12, levanta tu endecha, tu lamentación sobre el rey de Tiro y dile, así dice Dios al profeta Ezequiel. Y dice, tú tenías el sello de la perfección, tú eras perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura.
En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Claro que esto no puede ser aplicado al rey de Tiro, ¿verdad? El rey de Tiro no estuvo ni en el Edén, ni mucho menos, ¿no? En el huerto de Dios, mucho menos en el cielo. Entonces, estas palabras son aplicadas, ¿no? Todos los teólogos están de acuerdo, los intérpretes de la Escritura, tanto estas palabras que vamos a citar en Ezequiel como en Isaías, el Espíritu ha llevado, ¿no?, a entender estos pasajes como que hablan precisamente de este querubín protector, ¿sí?, que fue creado santo y justo y que se rebeló contra Dios, que se convirtió en el primer demonio y que es Satanás, el diablo, ¿no? Entonces, aquí dice, estabas en el huerto del Edén, estaba todo preparado, tu vestidura, sardio, topacio, diamantes, una gran vestidura, los tambores y los pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. O sea, Satanás no es eterno, Satanás es un ángel, es una persona creada, ¿no? Eso es algo, y el mal no es eterno. Están ahí, estamos aprendiendo lo que la Biblia enseña sobre este asunto. Entonces dice, tú, querubín grande, cubridor, ¿en dónde estaba? Dice, en el monte santo de Dios, en medio de las piedras de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Repite el hecho de que es un ser creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu maldad, a causa de la multitud de tu corrupción, de la multitud de tu contratación, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual, dice, yo te eché del monte santo y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Estamos viendo que este ángel era un querubín que estaba en la presencia misma de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y es terrible, ¿no?, lo que estamos escuchando. También en Isaías 14, vaya por favor, se nos dice en una forma complementaria en este pasaje de Isaías 14, que de la misma manera nos dice en el versículo 4, le dice Dios al profeta Isaías, levanta esta parábola sobre el rey de Babilonia. O sea, está hablando del rey de Babilonia, pero de la misma manera, ¿no? Cuando empieza a dar su palabra, su profecía, nos dice en el versículo 12, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. O sea, el rey de Babilonia no cayó del cielo, ¿verdad? Se está refiriendo a ese mismo querubín protector, ¿sí?, a ese ángel que se convertiría en el primer demonio. Y vean cómo señala en el versículo 13, tú que decías en tu corazón. Aquí están los pensamientos, los motivos del corazón, la perfección, la hermosura de este ángel. Se le hizo pensar, dice, yo subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Subiré al trono, ¿no?, de las nubes y seré semejante al Altísimo. La envidia, el orgullo, la soberbia le carcomió, pero dice tú, derribado eres en el sepulcro, en el Seol, a los lados del abismo, ¿no?, a lo profundo del abismo. Dice, inclinarse han hacia ti los que te vieren y te considerarán, diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. En especial llegamos hasta el versículo 17 porque quiero que noten algo en el versículo 17. Dice que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, y dice que a sus presos nunca abrió la cárcel, ¿verdad? Nunca abrió la cárcel. Esta es la descripción. En estos pasajes encontramos, ¿no?, lo que mucha gente no acaba de entender. ¿De dónde vino el mal? ¿Cómo se originó el mal? ¿Cómo es que el pecado entró en el mundo si era perfecto? ¿No? Dios había hecho todas las cosas perfectas. Y ya podemos tener una respuesta. El pecado y la maldad entraron por este querubín, este ángel protector que quiso ser como Dios, por orgullo, por soberbia. ¿Sí? Yo creo que él inventó los espejos, se miró al espejo y dijo, qué bello soy, y empezó a enaltecerse en su corazón, en su alma. En tercer lugar,
Entonces vamos poniendo los puntos. No había mal en el mundo perfecto, no había demonios. ¿Cómo vinieron los demonios? ¿Cómo vino a ser el diablo la persona que es? Porque quiso ser como Dios, se rebeló contra Dios. Y ahí vino el origen del mal. En el tercer lugar debemos entender cómo es que este mal llegó a los seres humanos. Porque este ser malvado que es el diablo vino, según el registro de la Escritura en Génesis 3, vino al jardín del Edén y tentó a Adán y a Eva y los condujo a caer, ¿no? Así dice Pablo en Romanos 5:12, que así como vino el pecado, vino la muerte y la condenación, así como Cristo, la justicia, vino por un hombre como cabeza representativa, así por Adán entró el pecado, que fue tentado precisamente por el diablo. Entonces, así la muerte, el pecado, la condenación pasó a todos los hombres y cada ser humano, esta es una tragedia, ¿no? Cada ser humano que nace en este mundo trae ese estigma y esa mancha en su propio corazón. Ahí explica usted, puede explicar por qué la maldad de su pequeña niña, de su pequeño niño consentido, que siempre ha sido tan bueno y de repente estalla en ira, le jala los cabellos, le da un golpe, se enoja y hace berrinche, le lastima cuando está comiendo, etcétera, etcétera. No se manifiesta su egoísmo, el pecado que ya trae. Nadie lo enseñó, ya lo traen, es algo que está integrado en su propia alma. La misma rebeldía, orgullo y egoísmo que vimos en Satanás, está transmitido ese virus precisamente en el alma de los hombres. Ahora, en cuarto lugar, aquí vamos poniendo en orden las cosas. Dice, habiendo entonces arrebatado, cuando Satanás vino al jardín del Edén, fue como si un hombre le quitara una paleta a un niño, ¿no? Vino este ángel malvado, poderoso, y arrebató de la mano de Adán la mayordomía que Dios había entregado a Adán, la mayordomía de este mundo. Y desde entonces, Satanás se ha dedicado a mentir y a engañar a los hombres a través de la idolatría, de las religiones falsas, para que los hombres le den la espalda a Dios y le adoren a Él, porque se la creyó Él, porque se sintió que sí podía ser como Dios y quiere ser adorado como Dios y tiene su trono y quiere que los hombres le rindan. No importa si es por el engaño, por la idolatría. Así vemos en Deuteronomio 32 una ilustración, cuando el mismo pueblo de Dios que había sido liberado, ahora sí, Dios señala en el capítulo 32 que Israel, en el versículo 15, Israel, llamado así su hijo consentido, Jesurún, dice, dio coces, se engordó, se engrosó su corazón, se llenó de soberbia y dejó a Dios que lo hizo, su creador, a la roca de su salvación. Y en el versículo 16 dice que despertáronle a Dios a celos con los dioses ajenos, con los ídolos que Dios les dijo, cuando yo te lleve a la tierra de donde fluye leche y miel, no hagas conforme a la costumbre de estas naciones que se volvieron a la maldad y no adores sus dioses. Bueno, pues precisamente en eso cayeron los israelitas. Y dice en el versículo 17, sacrificaron a los diablos, sacrificaron a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres y se olvidaron de Dios. Entonces vemos lo terrible, ¿no? Ese es el trabajo de Satanás. Aquí está este ejemplo. A través de la idolatría, Satanás engaña a los hombres y en realidad detrás de cada ídolo, como hemos visto en 1 Corintios 10:20, detrás de cada ídolo hay un demonio. Detrás de cada imagen hay un demonio. ¿Sí? Es Satanás que está siendo adorado. Entonces, este es lo que estamos viendo. Todo el desarrollo de la historia humana está así. Nosotros vemos también en el Antiguo Testamento, ¿no? El trabajo de Satanás, cuando nos es mostrado ahí en el capítulo 1 y 2 de Job, no lo vamos a leer. Solamente usted recordará el trabajo de Satanás, cómo rodea la tierra y dice, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Ya viste a mi siervo Job? Dice Job,
te sirve de balde, o sea, el acusador te sirve de balde. Si lo has bendecido, pero quítale esas cosas y verás cómo te blasfema en tu cara. Y así el tentador, ¿no? Se le fue concedido permiso para que probara a este santo, ¿no? A Job. Y así es llamado su nombre, ¿no? En la Biblia, ¿sí? El acusador de los hermanos, ¿no? El que delante de Dios se levantaba para acusar a los creyentes y decir, mira, este te sigue por conveniencia, por interés. Entonces, hermanos, no nos hemos salido del tema, estamos en Marcos, ¿sí? Todo esto es relevante y hay que decirlo, es muy relevante, puesto que el conocimiento que muchos tienen acerca de Satanás es solo derivado de su asistencia a la feria de su pueblo, cuando escucharon el correr de la lotería y oyeron que dijeron, el diablo, y gritaron buenas. Y ese es su entendimiento, ¿no? Su Wikipedia personal se trata en su Wikipedia personal, el diablo quiere decir un ser rojo, con cuernos, con cola de flecha y una pata de gallo y otra pata de cabra. Esa es su teología. Los más profundos creen que pueden combatirlo con una cruz de plata o con una cruz de madera, como dicen a los vampiros, o con una fórmula como Harry Potter, ¿no? Entonces es necesario entender, ¿no? ¿Quién es en realidad Satanás? La Biblia nos dice en Hebreos 2, 14 y 15 que este ser malvado es un ser espiritual sin entrañas, que ha usado el temor de la muerte y a través del temor de la muerte tiene sujetos a los hombres en una servidumbre espiritual, los tiene atemorizados, los tiene espantados y así los subyuga con una religión falsa para apaciguar y darles una esperanza falsa. Hebreos 2 en el versículo 14 y 15. Y vemos hasta la fecha cómo millones de personas todavía están sujetas en la idolatría y el paganismo por el temor de la muerte, ¿verdad? Así ha encerrado a los hombres. Podemos tener una imagen de Satanás de acuerdo a la Escritura por sus nombres. Es un ser espiritual malvado, ¿sí? El enemigo, el acusador de los hermanos, el maligno, el calumniador, el destructor, Apolión, el príncipe de este mundo. Apocalipsis 12, versículos 9 y 10 nos dice, este es Satanás, la serpiente antigua, ¿no? El diablo, ¿sí? El engañador, el acusador de los hermanos. Cuando Cristo predicó, se refería a Satanás, Juan 8:44, como el mentiroso y padre de toda mentira, ¿no? Ha llenado este mundo de mentiras, ha llenado este mundo de engaños. Su propósito, dice Juan 10:10, así decía Cristo, el diablo vino solamente para matar, para robar y para destruir. Entonces, ahora en sexto lugar, Mateo 9, vaya por favor al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo y en el capítulo 9, porque estamos viendo, ¿no? la historia de cómo se ha desarrollado la estrategia satánica, y así vemos, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene a predicar, cuando el reino de los cielos se manifiesta, entonces encontramos, ¿no? que durante todo el ministerio de Cristo encontramos frecuentemente que había personas que estaban poseídas por demonios. Y dice en el capítulo 9, versículo 32, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, dice, le trajeron un hombre mudo, endemoniado, ¿sí? Y echado fuera el demonio, el mudo habló y las gentes se maravillaban. Y vamos a fijarnos, Mateo 12, en el versículo 22, aquí vemos también, en el versículo 22 del capítulo 12 de Mateo, le fue traído a él un endemoniado, y dice, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y así vamos, ¿no? Mateo 17, en el versículo 15, en el versículo 15 de Mateo 17, ¿sí? Viene
un padre, ¿no?, que trae a su hijo endemoniado y dice, ya lo traje a tus discípulos, pero no pueden hacer nada con él, y lo traigo a ver si tú lo puedes ayudar. Sí, estaba desesperado ese padre, como muchos padres hoy en día están desesperados, porque así se conducen muchos de los hijos hoy en día, ¿no? Parecen como endemoniados, no quieren obedecer, son rebeldes. Sí, solamente les falta echar espuma por la boca, pero casi es lo mismo, ¿no? En Mateo 17, en el versículo 15, así este padre trajo a su hijo, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, es lunático. Dice el versículo 18, Jesús le reprendió y salió el demonio. Era estas condiciones, ¿no? Era lunático. La palabra lunático quiere decir loco. ¿Sí? Este hombre está endemoniado, tiene conductas autodestructivas. De repente, dice el versículo 15, es lunático, es endemoniado, padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego, otras veces cae en el agua. El demonio lo impulsaba a matarse, a autodestruirse. Tenía como convulsiones, ¿no? Cosas así, como ataques epilépticos. En el pasaje paralelo en Marcos, en el capítulo 9 y en el versículo 25, nos dice el evangelista Marcos, en el 9:25, nos indica, y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y podemos seguir multiplicando los ejemplos, ¿no? Marcos 5 nos habla el pasaje de aquel famoso endemoniado que se paseaba por los sepulcros, el endemoniado gadareno, ¿se acuerda usted, no?, que nadie le podía atar. Entonces, usted puede ver, ¿no?, que en el Nuevo Testamento vemos esta obra de la posesión demoníaca y exhibe a los hombres bajo esta influencia. Obviamente, estos hombres no podían librarse de esa opresión, de esa posesión por sí mismos. Estaban poseídos y a merced del demonio, ¿no? Los tenía amordazados, ensordecidos, ciegos, locos, flagelándose, matándose. En séptimo lugar, podemos decir que hasta antes de la venida de Cristo, vamos a poner aquí mucha atención, hasta antes de la venida de Cristo, Satanás usaba este modus operandi, este modo de operación y esta condición de la posesión demoníaca. Esta condición era insuperable y era una tragedia para todas las personas que tenían este mal, que lo padecían. ¿Se acuerdan que estábamos viendo en Isaías 14 que este diablo, Satanás, nunca abría la reja de sus prisioneros, nunca los dejaba ir, no se podía resolver, era una condición insuperable. Satanás nunca abrió su cárcel o soltó a sus presos voluntariamente. Así que cuando Cristo fue acusado por los escribas y fariseos de echar fuera los demonios por Belcebú, él dijo, no, dice, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y Cristo dijo, vea por favor Mateo 12, porque aquí tenemos en este punto una enseñanza muy importante. Toda la Biblia es importante. Capítulo 12, versículo 28, dice Cristo, ¿no?, respondiendo a estos que le acusaban que echaba fuera los demonios por Belcebú, dice en el versículo 28, si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y vea el asunto, ¿no? Porque nos explica ahora en este versículo 28 y 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prende al valiente y entonces saqueará su casa? Y esto es lo que está ocurriendo, ¿sí? Cuando Cristo llega y expulsa a los demonios, ¿qué quiere decir? Que Satanás ha sido atado,
que Satanás ha sido controlado para que el plan redentor pueda realizarse. Esta atadura es hecha por Cristo en su ministerio terrenal. No es la atadura escatológica de Apocalipsis 20, donde Satanás es sujetado por un ángel. Sí, es diferente, es otra cosa. Pero aquí vemos, esta sujeción fue realizada por Cristo en su ministerio terrenal. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder realizar los exorcismos se requería tener mayor poder que el diablo. Por lo tanto, Cristo está diciendo, ¿sí? Aquí hay alguien más grande que Satanás. Aquí hay alguien que le puede sujetar y le puede someter. Y esto es lo que encontramos. Esto es precisamente lo que Marcos señala en su evangelio. Cuando los hombres vieron, ¿no?, que Jesús podía mandar y echar fuera los demonios y liberar a estos endemoniados, dijeron, este es el Hijo de Dios, es lo que está diciendo Marcos. El reino de los cielos ha llegado, el Hijo de Dios está en medio de nosotros, está sujetando a Satanás que nos ha afligido durante todos los años de existencia, desde la propia creación misma ahí en el jardín del Edén hasta ahora. Satanás ha estado engañando y realizando su ministerio de iniquidad, engañando y perdiendo a los seres humanos. Jesucristo es el Hijo de Dios, es más fuerte que Satanás. Y la liberación de este hombre endemoniado es realizada porque el Rey del cielo estaba presente. El reino de los cielos había llegado y el libertador de los oprimidos del diablo no podía ser resistido. Satanás no hubiera dejado ir a sus cautivos, pero alguien más poderoso que él le ordena, suéltalo, libéralo, que sea libre. Y así el reino de Satanás es sometido por alguien que es más fuerte y más poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta es la prueba, dice Marcos el evangelista, que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene autoridad y los demonios se le sujetan. Ahora en octavo lugar, les dije que eran muchos puntos, octavo lugar, son como 88, no es cierto, ahí vamos en el octavo. Hay que señalar que aunque la posesión demoníaca no es ya el modus operandi del diablo en la actualidad, el Nuevo Testamento nos habla del diablo como el príncipe de este mundo. Varias veces Cristo en su ministerio se refirió a él con este título. Viene el príncipe de este mundo, dice, pero no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo, dice, será juzgado, ya ha sido juzgado. ¿Sí? Este príncipe del mundo ejerce todavía, aunque ya el modus operandi no es la posesión demoníaca. Eso nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa en la actualidad, ¿no? El modus operandi ya no es la posesión, sino que ejerce una influencia maligna a través del engaño, a través de la mentira, como vimos cuando estudiamos el Apocalipsis, ¿no? Sea a través de la Babilonia religiosa, capítulo 17 de Apocalipsis, sea a través del engaño de la mundanalidad, capítulo 18 de Apocalipsis, o simplemente sea llevando a los hombres, como hemos explicado, a querer ser como dioses, como fue al principio en el Edén. ¿Sí? Si tú pecas, si tú te separas de Dios, entonces tú vas a ser tu propio Dios y vas a hacer lo que se te antoje, como muchos hombres viven ahora, ¿no? Les ha engañado. Siendo los hombres criaturas, el diablo les ha engañado. Dice, tú puedes ser libre, tú puedes ser como Dios, tú fabricas tus propios valores. No tienes que adoptarlos de la Biblia, porque están muy mal, son muy exagerados, son muy legalistas. ¡Libérate! Y así los hombres han sido engañados y pensando que son libres, en realidad han sido hechos los esclavos de Satanás. Sí. Ahora, de esta manera controla y gobierna a los hijos de desobediencia. De tal manera que la Biblia nos dice que por su forma de vivir, ¿sí?, los hombres separados de Dios los ubica como súbditos y como servidores de Satanás. Exactamente es lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer 3 pasajes, solo 3 pasajes. ¿Sí? No vamos a leer toda la Biblia. Segunda de Corintios 4:4.
Escuche por favor atentamente algunos versículos que nos hablan de cómo Dios mira entonces ahora a los inconversos, a los que no han creído en Cristo. Y 2 Corintios 4:4 nos dice Pablo que los inconversos, dicen, los cuales el Dios de este siglo, dice, les ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice, el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz, la lumbre del Evangelio, de la gloria de Cristo. Los tiene engatusados, engañados, embrujados, cegados. No están poseídos, solo están cegados. Efesios 2, en el versículo 1, nos dice, cuando ustedes se van a acordar, cuando veo este pasaje, me acuerdo de una serie televisiva, ¿no? Porque aquí dice el apóstol en el capítulo 2 y versículo 1, que la fuerza y el poder de Dios que resucitó de los muertos a Cristo es el mismo poder que es ejercido sobre los muertos espirituales cuando Dios los pasa de la muerte espiritual a la vida, de la perdición a la salvación. Tiene que operar el todo poder de Dios. Y así nos dice que nos encuentra Dios, dice, vosotros estabais 2:1, ¿sí? Muertos en delitos y pecados, y Él os dio vida. Pero fíjese bien de qué se trata, ¿sí? La Escritura nos habla del apóstol Pablo que Dios mira a los hombres como si fueran zombies. Ya se acordó de la serie que está en mi mente en este momento, ¿no? Son como muertos vivientes, como zombies. Es así, aunque están vivos, en realidad, como están apartados y separados de Dios y de su Creador, y en un estado de rebeldía, son como muertos vivientes, son como zombies. Dice el versículo 2 de ese mismo capítulo, versículo 2 y 3, dice, en los cuales en otro tiempo anduvisteis vosotros, dice, conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, no están poseídos, no, pero están viviendo bajo el control, el gobierno y el dominio. ¿De quién? Del príncipe de este mundo. Así los mira la Biblia, muertos vivientes, ¿sí? Sometidos a la potestad, engañados como zombies. A veces pensábamos que solo en la política se daba eso, pero usted lo está viendo. Es en lo espiritual, ¿sí? La condición del hombre como un esclavo, un siervo del príncipe de este mundo, viviendo solamente, en el versículo 3, para los deseos de la carne, dice, entre los cuales, dice Pablo, no éramos diferentes nosotros, vivimos también en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No estábamos poseídos, solamente estábamos influidos, engañados, engatusados, ¿sí? Embrujados por este poder cegador y por este poder engañador de la mentira del diablo. El tercer pasaje, 2 de Timoteo 2, 25 y 26. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice que predique el evangelio, pero que lo haga. Dice que habrá mucha gente que se va a oponer, dice, pero el ministro, dice, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. 2.25 de 2 de Timoteo 2.25 y 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escuche, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No están poseídos, solamente están esclavizados, cautivos, engañados. Es lo que nos dice, ¿no? Esclavizados de Satanás. Esto nos dice entonces cómo la Biblia describe, ¿no? Así que muchos pudieran decir, cuando está hablando ahí de los endemoniados, ahí el Nuevo Testamento, qué bueno que
endemoniado, pensarían algunos, ¿no? Qué bueno que yo no estoy así lunático, no soy esa persona que echa espuma por la boca. No obstante, la Biblia nos dice, ¿no? Y demuestra que una persona por su estilo en sentido espiritual, sordos, mudos, ciegos, epilépticos y locos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, lo vamos a demostrar. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. No, yo no estoy sordo, yo oigo bien. Claro que sí. Oyes la voz de Dios a través de su palabra. No me gusta oír de la Biblia. No me gusta oír Es que no conoces la voluntad de Dios, no la has leído en la Biblia, en su palabra, ciego. ¿Sí? Si tuvieras que guiar a otro, probablemente muchos somos responsables, ¿no? De guiar a nuestros hijos hacia el bien, hacia la obediencia. Y claro, muchos de los padres, como no han leído la voluntad de Dios en su palabra, como están ciegos, como no quieren como no quieren oírla, entonces guiarán a sus hijos y un ciego guiará a otro ciego y lo conducirá al mismo engaño, a la misma tradición, lo pondrá bajo juramento, no abandones el camino y de esa manera asegurará la perdición. El diablo ha influido más en él que la verdad de Dios. Solo está ciego, no ve la palabra de Dios. Muchos no quieren reconocer esa ceguera. Yo te digo, bueno, tú ves el gobierno providencial de Dios, te das cuenta cuando Dios te estorba, cuando Dios te abre la puerta, sí, Dios habla a través de su gobierno providencial. No lo ves, está ciego. Está ciego, no lo ves. Te pregunto, ¿ves la gloria de Dios en las cosas creadas? No, es que yo creo en la evolución y en la madre naturaleza, ciego. ¿Puedes cantarle salmos a Dios? Mudo. ¿Puedes abrir tu boca y orar a Dios en el nombre de Cristo? Te inclinas cada tiempo, cada vez y oras a Dios. Mudo. No lo haces. No puedes declarar su palabra. Tu mente está llena de frutilupis, tu mente está llena de no sé qué cosa. Mudo. Al declararte ateo o al negar la realidad de que eres una criatura de Dios, has perdido la razón. Estás loco. Solo te falta echar espuma por la boca. Un ataque epiléptico, ¿no? Has perdido tu mente. ¿Quieres ser como Dios? Declaras que Dios no existe, respiras el aire de Dios, bebes el agua de Dios, te bañas con ella, disfrutas la comida que Dios ha creado. Y sin embargo niegas, muerdes la mano del que te da de comer. Has perdido tu mente. Tu maledicencia y lenguaje blasfemo, ¿qué es entonces? Te conduces como un endemoniado, estás fuera de control, blasfemas, gritas, estás poseído. Cuando eres preso de la ira y el enojo, eres incontrolable, golpeas a tu mujer, golpeas a tus hijos, golpeas al del coche de enfrente, le echas el carro encima, estás loco. Tus ojos están llenos de codicia, de lujuria, dijo Jeremías, relinchas contra la mujer de tu prójimo. Eres epiléptico, no eres incontrolable, solo te falta conducirte como un animal, aunque algunos sí lo hacen, ¿no? Llegando a los famosos abusos, violaciones, feminicidios que tanto hemos escuchado, ¿no? Cuando la persona confunde el bien con el mal y el mal con el bien, ¿qué puedes decir? Si alguien te invita a conocer a Dios y te dice, ven para que leas la Biblia, para que conozcas a Dios,
y la verdad del Evangelio, la verdad de sus mandamientos. Es hermoso vivir, es hermoso caminar con Dios. Llegas a conocer la felicidad. No, yo estoy muy bien así. Yo no le hago mal a nadie, solo me emborracho 2 o 3 veces a la semana, solo blasfemo y me dedico a ver la tele 5, 6 o 7 horas diarias. Vivo para mí mismo. No quiero que me quiten de esa posición. Yo soy feliz así. Cuando tú le llamas mal a buscar a Dios y adorarlo, ¿cómo es posible que dediquen tantas horas a servir a Dios? ¿Cómo es posible que oren tanto? ¿Cómo es posible que dediquen tanto tiempo a leer ese libro que es la Biblia? ¿Cómo es posible que hagan eso? Han perdido la mitad de su vida. Yo en cambio me dedico a disfrutar, dice. O sea, has perdido tu mente. Has perdido la razón. Eres incontrolable. Sí. Has perdido tu mente. ¿Cómo le llamas a eso? ¿Lunático? ¿No? Loco. Entonces, la prédica del evangelista Marcos es también para ti, aunque no seas poseído. Tu condición espiritual es como la de esos endemoniados, poseídos, sordo, mudo, ciego, epiléptico, loco. No te entran las cosas espirituales. Estás a merced del enemigo de tu alma, aunque tú te creas libre. Estás a merced del enemigo y no te puedes librar por ti mismo. Satanás no te va a abrir la cárcel, Satanás no te va a abrir los ojos. Necesitas en una forma desesperada un libertador. Necesitas en forma desesperada a alguien que te saque de ese engaño. Necesitas en forma desesperada un Salvador que te libre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, de lo cual tú no puedes escapar solo. Por eso, las palabras de Marcos son para ti en este día. Jesús de Nazaret, ¿sí?, es el Mesías. Jesús de Nazaret es el Salvador que te puede liberar de esa esclavitud. Hoy ha sido presentado delante de tus ojos para que creas en Él, para que te vuelvas a Él. ¡Qué maravilla! Vuélvelo a escuchar. El hombre poseído estaba a merced del espíritu inmundo. Ni la religiosidad farisaica, ni ninguna buena obra podía librarle. Y como muchos inconversos, este demonio declaraba que Jesús era el Santo de Dios. Así muchos dicen tener conocimiento teológico y decir que sí, que la Biblia tiene la razón, que Cristo es el Salvador, pero no se sujetan ni se someten al gobierno de Cristo en su palabra. Son como esos demonios. Hoy es un gran día, porque hemos podido hablar de Cristo. ¿Sí? El reino de Dios se ha acercado a nosotros lo más cerca posible, cerca de nuestros oídos, cerca de nuestros ojos espirituales. No es necesario ir al cielo o abajo, al infierno. Dios ha venido a través de su palabra, ¿sí?, a tocar la puerta de tu corazón y a decir: aquí estoy, clama a mí, búscame. Serás liberado, serás perdonado, serás restaurado. Hoy hemos podido presentar a Cristo, como dijo Marcos, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cristo ha sido declarado como Hijo de Dios Todopoderoso, que puede liberar a los pecadores de su servidumbre, que es capaz de librar a los oprimidos del diablo. Ven a Cristo, Él es poderoso para librarte. No trates de disimular tu mudez, tu sordera, tu ceguera, tu locura. Solo ven a Cristo, entrégate a Él, pídele que te salve. Rogamos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que el nombre de tu Hijo sea glorificado, rescatando a los pecadores, edificando a tu pueblo. Muchos pecadores son niños, son jóvenes, algunos ya están en el ocaso de sus vidas. Pedimos a Dios que ejerza su todo poder
para que sean sacados del engaño del maligno y puedan vivir en la felicidad que podemos tener en este mundo. Vamos a terminar con algunos comentarios. En primer lugar, cuando vemos a Juan el Bautista y a Cristo que predicaban la necesidad de un verdadero arrepentimiento a los judíos, estos se exaltaron, pero hoy en día todos los que nos decimos cristianos nos cabe el saco. Hermanos, no podemos descansar en una mera profesión de fe si no hemos experimentado verdaderamente ese cambio de corazón. No podemos decir que somos salvados si todavía nuestro corazón está esclavizado a las tinieblas. En segundo lugar, de acuerdo a Colosenses 1:13, si el Señor te ha rescatado y si el Señor te ha salvado, evidentemente es un milagro. La salvación es un milagro, el nuevo nacimiento es un milagro, es un cambio de vida, es un cambio de corazón. Debemos estar agradecidos. ¿Por qué? Dice Pablo en Colosenses 1:13. Porque nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo que ha ocurrido. Algunos dicen, se volvió loco, se hizo cristiano. Es que fue trasladado, fue nacido de nuevo, su mente fue iluminada, su corazón de piedra fue cambiado y su voluntad fue liberada para ya no estar más en el engaño y ya no servir a Satanás. Es un milagro. El sordo ha sido destapado sus oídos, el ciego tiene abiertos sus ojos, el mudo tiene abierta su boca y puede declarar la verdad de Dios y puede invitar a otros y traer a otros para que conozcan al Dios verdadero, a Cristo. En tercer lugar, cuando Cristo habló a sus compatriotas judíos y les dijo que necesitaban ser liberados de la esclavitud del pecado, ellos se ofendieron. No se puede apuntar el pasaje, es Juan 8, versículo 31 al versículo 33. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y ellos se ofendieron y dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. Se ofendieron cuando Cristo les dijo que eran esclavos. El día de hoy, quizás nuestras palabras, que es la palabra de Dios, no la nuestra. Nuestro propósito no ha sido ofenderte al decir que estás bajo el engaño, bajo la esclavitud de Satanás. Nuestro propósito ha sido explicar lo que ha pasado en este mundo con palabras. Cuando Pablo predicaba, un hombre le gritó, Festo le gritó, estás loco, Pablo, las muchas palabras te vuelven loco. Y Pablo respondió, no estoy loco, no estoy loco, hablo palabras de cordura. Nosotros no estamos locos, explicamos lo que ha pasado en este mundo, el engaño del diablo que ha subyugado a la raza humana, de quien también nosotros fuimos rehenes, hasta que la gracia y la bondad de Cristo nos liberaron. En cuarto lugar, definitivamente, es un gran consuelo tener la verdad de la Biblia. Es un gran consuelo tener la verdad que ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron y vieron. Así el apóstol Juan decía, lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo de vida, esto es lo que les hablamos. Es una verdad libertadora. Es el mensaje del Evangelio, el cual fue vindicado con prodigios y señales que Cristo realizó, como hoy hemos visto la liberación de este hombre con un espíritu inmundo. Nuestra fe, la fe cristiana, no es un salto al vacío,
como criticaba un filósofo existencialista que se llamaba Søren Kierkegaard, que ha tenido mucha influencia desde aquel entonces, desde 1850, que él declaraba estas cosas y se burlaba de los cristianos y decía, no, después Hegel vino, estos son sus pensamientos, ¿no? El cristianismo es como un salto, ¿sí?, al vacío, como si te arrojaras a la nada. No es así la fe cristiana. Más bien la fe cristiana está basada en los hechos históricos, la vida, la persona y la obra de Cristo. Hemos dejado la locura y hemos sido devueltos a la razón y a la cordura. Así se ha resuelto nuestra vida, así se ha resuelto nuestra historia, siendo librados de nuestra vana pasada manera de vivir y habiendo sido unidos a Cristo en su vida y en la felicidad eterna con Él. La victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre Satanás, es también nuestra victoria, porque nuestra vida está unida ya con Él. Le damos muchas gracias a Dios por ello. Y finalmente, terminamos diciendo una palabra porque es importante señalar, muchas personas no lo entienden. Es importante señalar que el diablo no puede tomar la vida de los creyentes. Pablo dice en Romanos 8:15 que hemos recibido el Espíritu de Dios y que ya no estamos bajo servidumbre. El Espíritu de Dios, dice Juan también, 1 de Juan 4:4 de Romanos 8:15. 1 de Juan 4:4 dice que el que mora en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, muchas personas que dicen ser evangélicos han sido engañados pensando que el diablo les puede tomar y lamentablemente hay muchos grupos de corte carismático, pentecostés, donde se la pasan en sus cultos exorcizando a un hermano, a otro hermano, y dicen, ya saltó el demonio en el hermano, y ahí van todos a exorcizar al otro, y ya saltó ahora para el otro lado, y sus cultos, no estoy mintiendo, hay algunas personas, cultos evangélicos, que así sucede. Y se la pasan de un hermano a otro y el diablo está saltando de uno a otro ahí como poseyéndolos y ellos exorcizándolos con el poder de Dios. No, o sea, la Biblia dice que cuando tú eres rescatado de las tinieblas, Satanás es echado fuera, eres liberado, es mayor el poder de Cristo. El espíritu maligno no puede tomar a ningún hijo de Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Otros toman, ¿no?, la línea desviada de hablar de que los creyentes tienen que combatir el pecado, ¿no? Pero ellos dicen, no, es un demonio, fulano de tal tiene el demonio de la pereza. Otros, no, este come mucho, tiene el demonio de la glotonería. No, tiene una boca de carretonero, es que tiene el espíritu de maledicencia. Y algunas hermanas tienen el espíritu del chisme. Y así unos hermanos que se ponen como Hulk tienen el espíritu del mal carácter y dicen que necesitan ser exorcizados. No. Lo único que manifiestan al hacer estas cosas es que no han entendido el Evangelio, no han entendido la salvación, la liberación que Cristo hace de sus hijos, que los saca del engaño, que los saca de la servidumbre del pecado, que los libera del control y la influencia y el engaño de Satanás y los trae al servicio y a la obediencia de la fe en Cristo Jesús. Entonces, lo único que manifiestan es que no solo que no han entendido el Evangelio, sino al hablar de esos demonios de mentira y demonios de glotonería y todo, de pereza, están evadiendo su responsabilidad personal que debe ser crucial en la mortificación del pecado, del cual probablemente ni siquiera hayan sido librados. Las personas que pueden ser poseídas hoy en día son aquellos que voluntariamente se prestan o se someten a tales prácticas o que andan haciendo pactos o invocaciones como si se tratara de
de un juego, haciendo pactos de sangre, velas y muchas cosas horribles, y luego quedan atrapados. El punto es que no debemos permitir que nuestros hijos, las personas que conocemos, que nadie se ha engañado de esa manera ni que jueguen. El mal y la maldad del diablo es verdadero. Hoy hemos presentado a Cristo y hemos presentado la única manera de escapar del engaño y de la esclavitud es viniendo a la verdad que es en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por permitirnos, Padre, hablar de tu Hijo Jesucristo que ha liberado nuestras almas del engaño y de la esclavitud del pecado. Como tantas veces hemos repetido, no somos mejores que los demás, Padre, somos peores. Pero tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Nos has rescatado por tu pura gracia y por tu pura bondad, Señor. Rogamos que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado y que otros vengan a la salvación. Y que tu pueblo entienda, Padre, que debemos andar en santidad y en obediencia para agradarte. Y que, Padre, estamos en tus manos y suplicando, Padre, que tú avives nuestras almas y avives nuestros deseos, que nuestra vida después de esta crisis que estamos padeciendo no sea igual, que crezcamos, que nos aferremos más a tu Hijo Jesucristo y que podamos vivir y predicar y exaltar el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo que nos perdonó y nos libró y nos ha dado una esperanza y una vida eterna. Y te rogamos, Padre, que este testimonio traiga honor y gloria a tu santo nombre. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias, Padre. Amén.